ellas, en definitiva, se producen cuando pues, no ha sido posible esa colaboración o cuando la actuación o ha fracasado esa colaboración, o en cualquier caso en el que la actuación, ya sea del Estado o ya sea de las comunidades autónomas, va a generar una, o presunta o supuestamente pues puede generar una invasión competencial y por lo tanto un quebrantamiento del orden constitucional. Esto, como sabemos, se puede llevar a cabo a través de diversas vías. Aquí están aquellas que se sustancian ante el Tribunal Constitucional. En el caso de las normas con rango de ley, tanto si son del Estado como si son de las comunidades autónomas, estos conflictos, estas relaciones que materialmente son de conflicto, se van a llevar a cabo a través de la vía del recurso de inconstitucionalidad, que tanto el presidente del gobierno puede interponer frente a normas autonómicas, como las comunidades autónomas pueden interponer frente a normas del Estado. No cabe, y esto es algo que deriva de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, no tanto de la Constitución, sino de la ley orgánica, no cabe el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una comunidad autónoma frente a una ley de otra comunidad autónoma, lo cual no tiene mucho sentido porque es posible que una ley de una comunidad autónoma produzca una invasión competencial no hacia el Estado, sino hacia otra comunidad autónoma. Pero bueno, eso sería el recurso de inconstitucionalidad. Luego tendríamos por otro lado los conflictos de competencias. Los conflictos de competencias, en la delimitación competencial de nuestro sistema, ya lo dijimos también al hablar del Tribunal Constitucional, se producen frente a normas de rango inferior a la ley. La diferencia entre recurso de inconstitucionalidad y conflicto de competencia es el rango de la norma. También los conflictos de competencia se pueden interponer del Estado hacia una comunidad autónoma o de una comunidad autónoma hacia el Estado, y aquí sí, de una comunidad autónoma hacia otra comunidad autónoma que haya podido invadir sus competencias. La diferencia, tanto en los recursos de inconstitucionalidad como en los conflictos de competencia, es que el Estado tiene ahí, si queremos, un privilegio procesal o una situación más favorable desde el punto de vista de los procesos constitucionales, y es que en ambos casos puede solicitar la suspensión del acto, disposición o norma que se impugna ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional está obligado a conceder esa suspensión. No es algo que el Tribunal pueda decidir, sino que está obligado a concederlo, aunque luego en un plazo máximo de 5 meses, ahí sí el Tribunal ya se va a pronunciar manteniendo la suspensión o levantándola. Pero de momento la interposición del recurso de inconstitucionalidad o del conflicto de competencias, solo cuando lo hace el Estado respecto a normas autonómicas, si lo pide, si lo solicita el gobierno si es un conflicto, el presidente del gobierno si es un recurso, si lo solicita, la suspensión va a ser automática. Y otra diferencia que tenemos serían esas impugnaciones del 161.2. Bueno, las impugnaciones del 161.2 conllevan la suspensión de la norma o disposición, pero es que estas impugnaciones se pueden canalizar a través de la vía del recurso, a través de la vía del conflicto de competencia, pero también a través de un título específico en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que va a permitir al gobierno del Estado, pero solo al gobierno del Estado frente a las comunidades autónomas, impugnar cualquier otra norma o disposición que no tenga rango de ley y que además la impugnación no se base en una invasión competencial, sino en cualquier otro motivo, en cualquier otra infracción de la Constitución. Por lo tanto, el gobierno puede impugnar todo tipo de normas de las comunidades autónomas y por cualquier tipo de motivo de inconstitucionalidad. Mientras que las comunidades autónomas solo pueden impugnar respecto al Estado normas con rango de ley a través del recurso de inconstitucionalidad y normas con rango infralegal a través del conflicto de competencias, pero solo cuando estén invocando invasión de competencias propias. Mientras que el gobierno, aquellas normas sobre las cuales no esté invocando invasión de competencias propias, también las puede impugnar por la vía del por una de las vías que derivan del 161.2, que es el título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por eso se llaman también impugnaciones del título quinto. Todas estas son las vías de conflicto ante el Tribunal Constitucional. Como vamos a ver más adelante en el apartado de controles, también existen vías de conflicto que se pueden sustanciar ante tribunales ordinarios, pero me remito a ese punto. Porque antes tengo que tratar la cuestión del delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno también es un órgano que juega un papel importante en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Ya hicimos en su momento referencia a este órgano cuando hablábamos de la lección que hablaba de la administración. Pero bueno, ahora vamos a leer el artículo constitucional que se refiere al mismo y hacer un breve comentario. 154 de la Constitución Española: un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma.
y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la comunidad. Por lo tanto, encabeza la administración territorial del Estado, que se llama, o administración periférica, era la denominación tradicional, periférica, territorial del Estado, en el territorio de una comunidad autónoma, y además lleva funciones que son importantes de coordinación, con lo cual el delegado del gobierno pues también se relaciona con esas funciones de coordinación entre la administración del Estado y la propia administración autonómica. El delegado del gobierno depende de la presidencia del gobierno, está pues actualmente regulado, como ya mencionamos en su momento, en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública. Depende, como digo, de la presidencia del gobierno y tiene, pues, en el ámbito, si queremos más concreto, pues un elenco amplio de competencias que regula la propia ley, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana, velar por la correcta aplicación de la normativa estatal y por el cumplimiento de las competencias estatales, por ejemplo, la alta inspección en materia educativa, potestades sancionadoras en ciertos supuestos. Y luego, como sabemos, en las comunidades pluriprovinciales, además del delegado del gobierno, aunque esto no venga mencionado en la Constitución, pero la ley prevé los subdelegados del gobierno en las provincias. Bien, con lo cual, pues para cerrar, digamos, la lección, vamos a hablar brevemente de los distintos controles que prevé la Constitución. Por un lado tenemos el control jurisdiccional, nos referimos obviamente a los controles sobre la actividad de las comunidades autónomas y controles, en su caso, sobre la actividad del Estado que pueda implicar invasión competencial para las comunidades autónomas. No voy a repetir todo lo que he dicho sobre el Tribunal Constitucional, pero sí añadir aquí que los tribunales ordinarios, sobre todo en el ámbito de lo contencioso administrativo, asumen también funciones importantes de control jurisdiccional de la actuación del Estado o de las comunidades autónomas. Digamos que en el caso de las normas infralegales ahí hay un solapamiento, porque en ciertos casos pueden llevarse a cabo a través del conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, pero también pueden impugnarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa siempre que se consideren ilegales o inconstitucionales también, desde luego, ¿no? Es decir, siempre que se considere que las normas infralegales implican una infracción del ordenamiento. Eso en cuanto al control jurisdiccional, que sin duda alguna pues es el más habitual y más importante, pero tenemos también una vía de control político que es muy importante, aunque en la práctica no se haya utilizado nunca, pero en fin, que es una vía que está prevista en el artículo 155 de la Constitución, y el cual sigue pues también algunos otros modelos de Estados federales. Es una vía en la cual se da un poder extraordinario, en este caso, al Estado frente a aquellas comunidades autónomas cuando éstas pues ya mantienen una actitud de franca vulneración del ordenamiento o de riesgo grave para los intereses generales. Voy a leer el artículo que, pues como digo, se inspira en instrumentos que existen en Alemania o en Austria, aunque bueno, tiene su propia configuración, y luego comentamos brevemente, ¿no? 155.1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a que haya el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Apartado 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Bien, yo creo que de la lectura pues ya se deriva la importancia de este instrumento, también su carácter absolutamente excepcional. No es un instrumento para que se utilice cada vez que una comunidad autónoma puede infringir el ordenamiento, porque para eso está el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios para señalar esas infracciones. Como es obvio y evidente, esto requiere un paso más o un mayor nivel de gravedad, es decir, que haya un incumplimiento
grave o generalizado de la Constitución, de las leyes, o, por supuesto, que se ponga en riesgo grave al interés general, pues tal y como acabamos de leer. Con todo, que no cumpla las obligaciones de la Constitución, que la Constitución o otras leyes le impongan, o actuar de forma que atente gravemente al interés general. Esa disyuntiva, esa alternativa, es decir, un incumplimiento de las obligaciones, lógicamente, aunque la Constitución aquí no dice grave o reiterado, pero cabe pensar que requiere una cierta intensidad o una cierta gravedad, o luego que actúe de forma que atente ahí sí gravemente al interés general de España. Sin embargo, es evidente que aquí hay un margen de apreciación por parte del gobierno y luego, en su caso, por parte del Senado. Por lo tanto, esto es un concepto general, ¿no? Atentar gravemente al interés general o el incumplimiento del ordenamiento, y por lo tanto hay un margen ahí, como es obvio, de valoración. El procedimiento lo hemos leído en el artículo. Primero, un requerimiento del gobierno al presidente de la comunidad autónoma, y si éste lo atiende, pues ya no habría que adoptar más medidas. Si no lo atiende, entonces es cuando es necesaria la mayoría absoluta del Senado. Es el único caso en la Constitución en el cual se está dando prioridad al Senado respecto del Congreso, se le da más peso, se encomienda al Senado una función absolutamente capital, ¿no? Una función muy importante, que es, en este caso, pues apoyar o confirmar, aprobar aquellas medidas que el gobierno vaya a adoptar. ¿Qué tipo de medidas se pueden adoptar? Aquí muchas veces, incluso los medios de comunicación hablan de la suspensión de la autonomía. Aquí no se nos está diciendo en este artículo la suspensión de la autonomía. La Constitución es genérica también, o es, si queremos, un poco ambigua, pero nos dice claramente, es decir, contiene una proclamación general, las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de las obligaciones o para proteger el interés general. Entonces, el tipo de medidas son aquellas que sean necesarias. Esto no implica que se tenga que suspender la autonomía, ni mucho menos. Más bien, el apartado 2 del artículo 155 nos da una clave, y es que sería unas instrucciones, es decir, la posibilidad de que el gobierno dé instrucciones a las autoridades autonómicas. Eso no implica que desaparezca la comunidad autónoma, o que se suspenda, o que no existan instituciones autonómicas, sino que podríamos decir lo siguiente: normalmente, como ya sabemos, tanto las instituciones como las normas que emanan de las comunidades autónomas van a estar en un pie de igualdad respecto de las del Estado. La ley autonómica no vale más que la ley del Estado, sino que cada uno en su ámbito de competencia, igualmente las propias instituciones, pero aquí claramente la utilización del artículo 155 sí que instauraría un principio de jerarquía, según el cual el gobierno del Estado se situaría jerárquicamente por encima de todas las instituciones y de todas las autoridades autonómicas, y daría órdenes a todas las autoridades de la comunidad autónoma, aquellas que sean necesarias o aquellas que sean precisas, para, bueno, pues restablecer, para proteger el interés general que ha sido gravemente amenazado, o para conseguir el cumplimiento forzoso de la Constitución, que por otra vía no se ha conseguido. Es obvio, también es innegable, el debate que existe en los últimos tiempos sobre si este artículo podría o debería utilizarse en el caso concreto de Cataluña, ante la deriva que las instituciones y las autoridades legítimas de Cataluña, porque han sido democráticamente elegidas de acuerdo con las previsiones del propio estatuto, pero que en un momento dado pues parecen haber emprendido una clara ruptura con la Constitución, y por lo tanto sí que tenemos, pues tal vez podemos estar ante el supuesto de hecho de un incumplimiento que es reiterado y que es generalizado de la Constitución y de las obligaciones que derivan de la propia Constitución, y que puede implicar pues una lesión grave del interés general. Naturalmente yo no me voy a pronunciar al respecto, constatar que este debate está ahí, y que yo creo que desde luego, o sea, quien tiene que adoptar esta valoración es el gobierno, y en su caso el Senado por mayoría absoluta, en el caso de que el requerimiento del gobierno no haya sido atendido, pero en fin, yo no me voy a pronunciar sobre si esto es o no recomendable, conveniente. Se habla siempre de un principio de proporcionalidad, como es lógico, pero también el principio de proporcionalidad no solo significa que la respuesta tiene que ser, o mejor dicho, significa que la respuesta tiene que ser equilibrada
con el reto o con la situación a la cual se va a dar respuesta. Pero esto no solo significa que si la amenaza no es muy grave no hay que utilizar medios muy contundentes, muy rotundos, muy fuertes, sino que también significa que si la amenaza realmente sí es muy grave, pues habrá que utilizar medios también equilibrados, acordes, proporcionados con esa amenaza. Con esto no digo si esto se tiene o no se tiene que utilizar, pero sí digo que si el gobierno con la mayoría absoluta del Senado así lo decidiera, pues es muy probable que el Tribunal Constitucional, si llegase la situación de tener que enjuiciar estas medidas, pues lo considerase adecuado a la Constitución, no porque sea necesario la utilización, sino porque no sería contrario a la Constitución su utilización si se dan los supuestos de hechos. Pero como digo, no me quiero tampoco pronunciar sobre esta situación, porque además esta situación pues va cambiando en el tiempo, va evolucionando. Estos son unas lecciones o unas explicaciones que aquí se graban y quedan aquí grabadas, y la situación luego puede ir evolucionando en un sentido o en otro, ¿no? Puede ir evolucionando en un sentido de agravarse, en cuyo caso pues la justificación del 155 sería más evidente y notoria, o puede ir evolucionando en un sentido de resolverse, que sería, como es obvio y evidente, lo deseable, de resolverse por otras vías, por las vías de la colaboración, que es siempre lo más deseable en primer lugar, pero en su defecto pues del conflicto jurisdiccional y no por lo tanto de los remedios políticos. Bien, además de estos controles jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, tribunales ordinarios y este instrumento excepcional del 155, tenemos también otras vías de control de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas ejerce un control económico y presupuestario. Algunas comunidades autónomas, como ya mencionamos en su organización, tienen sus propios tribunales de cuentas o sindicaturas de cuentas, que parece la denominación más extendida, y que llevan a cabo el control sobre los propios actos de la administración de la comunidad autónoma. Por lo tanto, bien sea el Tribunal de Cuentas del Estado, bien sean los de las comunidades autónomas, pueden ejercer este tipo de control. Igualmente, los defensores del pueblo de las comunidades autónomas, allí donde existen, y también el defensor del